El tema de esta serie de predicaciones le hemos titulado De regreso a Dios y a su palabra. Esta serie de predicaciones estará basada en 4 libros del Antiguo Testamento, porque esta serie son contemporáneos Nehemías, Esdras, Ageo y Zacarías. Cuando Dios permite el regreso de la nación de Israel, después del cautiverio en Babilonia, 70 años, en ese regreso, Dios, cuando se reconstruye el templo, en el trabajo de Esdras y de Nehemías, cuando Esdras y Nehemías se sentían desanimados, Dios levantó a Ageo y a Zacarías para inyectarles aliento y inyectarles fuerza para que se construyera o se reconstruyera el templo de Salomón. Entonces, espero que Dios nos ayude. Va a ser un tiempo largo, extenso, y mi oración es que Dios bendiga a la iglesia en este lugar. Hoy tenemos la primera predicación que le hemos titulado El regreso a Dios. El regreso a Dios. Los libros de Esdras y Nehemías abarcan un mismo periodo. En el canon judío son un solo libro, porque los hechos de Nehemías anteceden a los hechos de Esdras y tienen que ver con el retorno del pueblo judío después del exilio que estuvieron en Babilonia por 70 años. Ellos regresan. Voy a darles un poco de contexto, de introducción, para que vayamos ubicándonos como iglesia en qué lugar quiere que podamos recibir el mensaje. Y Dios usa de una manera importante a 3 hombres para este regreso a Jerusalén del exilio: a Zorobabel, a Esdras y a Nehemías. Dios, a través de estos 3 hombres que los usa para que ellos encabecen el regreso a Jerusalén, Dios les dio muchas enseñanzas y principios que servirán de gran bendición para la iglesia en el siglo XXI. Y vamos a ver cómo Dios usó a cada uno de ellos. El regreso de los judíos a Jerusalén en ese momento implican 2 cosas, 3, a los que anotan. Número 1, el regreso a Dios. Número 2, el regreso a su palabra. Y como resultado de regresar a Dios y a su palabra, producirá o produjo en su momento un avivamiento en el pueblo de Dios. Y es lo que Dios ha propuesto hacer con nosotros en este lugar: avivar nuestras vidas. No puede haber avivamiento en la vida de un cristiano, de una familia, de una nación, si antes no hay un regreso al Dios de la Biblia, si no hay un regreso a la palabra de Dios. Este libro de Esdras es la restauración física y espiritualmente del pueblo de Dios. Eso es lo que abarca Esdras y Nehemías: la restauración física y la restauración espiritual del pueblo de Dios. En cuanto a la restauración física, tiene que ver con la restauración del templo, sus puertas, sus muros. Y en cuanto a la restauración espiritual, tiene que ver con el regreso del pueblo de Dios a la palabra. Y Dios nos ha dejado esta mañana al que podamos revisar toda esta historia y lo que tiene que enseñarnos Dios a nosotros. La primera sección del libro de Esdras, no sé cuántos de ustedes la han leído, es un libro sumamente fascinante. Tiene 10 capítulos el libro de Esdras. Del capítulo 1 al capítulo 6 es una primera sección. Y tiene que ver con el retorno del pueblo judío a Jerusalén bajo la dirección de Zorobabel. Este es un dato muy importante. La segunda sección abarca del capítulo 7 al capítulo 10 y tiene que ver con el segundo retorno del pueblo judío a Jerusalén bajo la dirección de Esdras. 2 tiempos. Y entre el capítulo 6 y el capítulo 7 hay de por medio un intervalo de 58 años. ¿Cuántos años? 58 años. Entre el primer retorno con Zorobabel y el segundo retorno con Esdras hay 58 años. En esos 58 años encontramos los hechos que encontramos en el libro de Esther. Muy importante. Entre el capítulo 6 y el capítulo 7 hay 58 años y en ese periodo se escribe el libro de Esther.
Y para poder entonces entender esa parte, más adelante vamos a estar leyendo el libro de Esther. Obviamente eso es mucho más adelante. Tan pronto el pueblo judío regresa a Jerusalén, lo que el pueblo se propone hacer por dirección de Dios es la reconstrucción del templo. Pero tan pronto se comenzó la reconstrucción del templo, existió oposición a tal grado que la reconstrucción tuvo que parar 16 años. Cuando en el libro de Nehemías encontramos a Nehemías queriendo reconstruir el templo, encontramos la oposición de dos personajes conocidos, Sanbalat, Tobías, ¿se recuerda? En esa oposición se tuvo que parar la reconstrucción del templo 16 años, mucho tiempo. Y cuando esa oposición estuvo por parte de Tobías y de Sanbalat, que llevó 16 años, Dios levantó a dos profetas, Ageo y Zacarías, para animar y exhortar a Esdras y a Nehemías y a Zorobabel para reconstruir el templo. Por eso es de que Ageo y Zacarías son contemporáneos a este momento. 16 años, hermano, iglesia del Señor, encontramos de que se tuvo que detener la reconstrucción del templo. Pero algo muy importante que encontramos aquí, en esa oposición, encontramos muchas enseñanzas y principios. Y una de las lecciones que encontramos es de que cada vez que el trabajo de Dios, a la manera de Dios y en el tiempo de Dios se realiza, siempre vamos a encontrar oposición. Una vez más, cada vez que Dios quiera reconstruir algo en su vida y en mi vida, vamos a encontrar oposición de alguna dirección. En el momento que usted quiera decidir en su vida y diga, voy a afianzarme en el Señor, voy a tomar la decisión de restaurar mi relación con Dios y con su palabra, y en este año 2018 que comienza, quiero hacer algo diferente en mi vida, déjeme adelantarle, iglesia del Señor, que va a encontrar oposición. Hay gente que no le va a gustar que usted se consagre. Hay gente que no le va a gustar que usted haga compromiso con su Dios. Porque cada vez que el pueblo de Dios quiera hacer algo para Dios, encontrará oposición. Y muchas veces va a ser su hermano, su hermana, su vecino, su hijo, su mamá, su papá. Siempre va a haber oposición. Y yo buscaba o veía en la Biblia, y yo encontré que cuando Cristo estuvo en la tierra predicando, siempre predicó en momentos de oposición. Siempre estuvieron los escribas y los fariseos en contra del ministerio de Jesús. Cuando Pablo predicó, encontró oposición. En el tiempo de Pedro, de Juan, de Elías, de Ezequiel, de Jeremías, de Isaías, etcétera, no hay en el pueblo de Dios a lo largo del tiempo de la redención que no haya experimentado oposición significativa por parte de otras personas o circunstancias. Pero debemos de entender, iglesia del Señor, que si estamos teniendo oposición para consagrarnos a Dios, esto nos ayudará a nosotros a caminar una vida consagrada a Dios. Yo no sé si en este año tú te hayas hecho un propósito, deberías, de consagrar tu vida a Dios. Pero déjame decirte que en tu vida va a haber alguien que no le va a gustar tu decisión y te va a desalentar. Y te va a decir, ya no vayas, estás perdiendo el tiempo. Pero en ese momento, así como en el tiempo de Nehemías y de Esdras, Dios levantó a Ageo y a Zacarías, levantará a hombres y mujeres que te alienten. Y lo más importante, el aliento para la iglesia lo encontramos en la palabra de Dios. Así es de que esta mañana Dios quiere que nos afiancemos en el Señor. Los libros de Esdras y Nehemías, les decía yo, tiene que ver con el retorno del pueblo judío a Jerusalén después de 70 años de cautiverio. Y debemos de aprender de parte de Dios que siempre en los regresos del pueblo de Dios, en sus tiempos distintos y circunstancias, siempre hubo una enseñanza para el pueblo. Yo le decía que en ese retorno hay dos reconstrucciones, una física y una espiritual. Deje su apartado ahí y vamos a ir al libro de Ageo. Capítulo 1, libro del profeta Ageo. Aquí encontramos un momento en el cual
Dios utiliza o usa, en el buen sentido de la palabra, a Ageo. Versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Tenía el interés y el deseo, Israel, de regresar a Jerusalén. Se dice que de la cantidad grande que fueron llevados cautivos a Babilonia, en esos 70 años muchos judíos en ese lugar se establecieron, se estabilizaron y tuvieron una vida próspera. Se dice que de todos los que fueron exiliados solamente hubo un porcentaje menor, alrededor de 150,000, 200 judíos que regresaron del exilio. Todos los demás se quedaron en Babilonia. ¿Y sabe quién regresó del exilio? Los que en su corazón había el deseo de estar cerca de Dios. Los que se quedaron en Babilonia fueron aquellos que fueron prosperados materialmente y les importó más la estabilidad material y económica que la comunión con su Dios. Solamente un remanente fue el que regresó a Jerusalén. Dice el versículo 2, el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está, ¿qué dice? En 70 años en Jerusalén quedó destruida, no quedó piedra en el templo. Los utensilios que estaban en el santuario fueron llevados por Nabucodonosor a Babilonia. No había nada en Jerusalén. Y lo que el profeta Ageo le está diciendo, ustedes viven en casas muy cómodamente. ¿Y la casa de Dios qué? ¿Quién la va a reconstruir? ¿Quién lo va a hacer? Versículo 4, el 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué les dijeron? ¿Que meditaran qué? En sus caminos. ¿Qué es lo más importante en esta vida, hermanos? Los que ya tenemos, dijera un hermano por ahí, 40 y más. ¿Qué es lo más importante? ¿Las cosas materiales o las cosas eternas y espirituales? Las cosas eternas y espirituales. Porque ¿sabe qué? Al final de vivir un tiempo en esta tierra nos damos cuenta que lo material va y viene. Y que al final estamos de paso. Y que no nos vamos a llevar nada. Yo no sé cómo esté tu vida. ¿Dónde esté tu corazón? Pero esta mañana Dios quiere despertar a la iglesia en este lugar, que para que pueda haber en tu vida un avivamiento, tiene que haber en tu vida una restauración física y espiritual con tu Dios y con tu Creador. Lo que el texto está diciendo en el versículo 5, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué produjo el exilio en Babilonia? ¿Qué produjo ese momento cuando llegó Nabucodonosor en 2 momentos a Jerusalén y mató a mucha gente, se llevó a las mujeres y a los niños y dejó desolada a Jerusalén? ¿Qué produjo eso cuando llegó una nación judía a un pueblo lejano? Lo que produjo fue sufrimiento y dolor. Porque en el exilio Jerusalén sufrió. Y nos habla Babilonia de un tiempo difícil. Y quizás usted, hermano, hermana, iglesia, quizás usted no será llevada en cautiverio a otra nación, pero sí espiritualmente quizás puede estar su corazón cauterizado. Porque ahí donde está usted, quizás en este mundo con las cosas materiales, pero vive preso de la soledad, de la tristeza. Porque donde está no es feliz. Porque donde está quizás puede percibir cosas materiales muy buenas, pero en su corazón sabe que le hace falta algo y se llama comunión con el Dios de la Biblia. Y necesitamos entender esto en nuestra vida. El texto nos habla a meditar en nuestros caminos. ¿Qué estamos teniendo de beneficio? ¿Qué tanto te beneficia el camino que has transitado en los últimos tiempos? ¿Estás en paz o es tiempo de tomar la decisión y regresar donde tu Señor y a caminar en su palabra? Dice el versículo 7, bueno, vamos al 6. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco, ¿qué dice?
Y lo que está hablando el texto es que cada vez que tú te vas al mundo, a Babilonia, tú comienzas a ganar más dinero. Pero ¿qué crees? No se ve el beneficio de lo material. Porque estamos caminando fuera de la voluntad de Dios. Trabajas mucho, te esfuerzas tanto y al final de la semana te quedas con las manos vacías porque estás haciendo las cosas fuera de la voluntad de Dios. ¿Le ha pasado? Yo sí lo he visto. Gente que abandona las cosas de Dios pensando que las cosas materiales estarán mejor. Y pasan los años y te das cuenta que realmente la prosperidad que tú pensabas tener no la tienes. Por eso el mensaje, versículo 7 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera. ¿Y qué dice, hermanos? Significa pon acción. Si ya reconociste que eso no ha traído a tu vida ningún beneficio espiritual, toma la decisión y comienza a hacer las primeras obras y busquemos a Dios. Busquemos a Dios. Vamos a regresar a Esdras capítulo 1 y deja allí a Ageo y Zacarías que está delante, porque vamos a regresar continuamente a esos dos libros. Nadie puede experimentar avivamiento en su vida, en su familia, en la iglesia o en una nación sin haber regresado al corazón de Dios. Repito, nadie puede experimentar avivamiento en su vida, en su familia, en la iglesia, en una nación sin haber regresado al corazón de Dios, que es su palabra. Y debemos de entender esto, hermanos. Si deseamos volver a Dios, iniciamos con Dios adorándolo. Repito, si deseamos volver a Dios, iniciamos con la adoración a Dios, un tiempo de comunión con nuestro Dios. Con ese contexto y esa introducción que hemos tenido un poco amplia, vamos entonces ahora sí a abordar el pasaje, de Esdras. Versículo 1, capítulo 1 de Esdras. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Dentro del tiempo de los judíos encontramos dos exilios significativos en Israel. Uno fue por Nabucodonosor, Babilonia, y otro fue por los persas. Muy importante. Dios está a punto de hacer algo. Y la razón por la que Dios hace algo en ese momento es porque Dios es fiel a su palabra. ¿Dios es qué? Fiel. Y eso tenemos que entenderlo y no olvidarlo. Cuando Dios está a punto, cuando Dios hace algo, lo hace porque Él es fiel a lo que Él ha dicho en su palabra. Para que se cumpliera, dice el versículo 1, que Dios en el primer año de Ciro, era rey de Persia. Ahora no olvidemos que Ciro conquista a Babilonia y por ende se queda con los judíos, y es Ciro el que le permite el regreso a los judíos a Jerusalén. Es decir, termina el poderío de éxito de Babilonia, Nabucodonosor, a manos de Ciro. Es Ciro el que lo lleva en cautiverio a Babilonia. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de ¿qué, hermanos? Jeremías. Jeremías 29:10. 49 años han pasado, y cuando se cumplen los 50 años, que sería el tiempo del jubileo, Dios decide visitar a su pueblo, porque le profetizó a Israel a través de su profeta Jeremías algo que Dios muestra a través de su fidelidad. Y tenemos que entender esto, hermanos. Dios es fiel. Dice Jeremías 29:10, que es lo que está resaltando Esdras en el capítulo 1:1. Jeremías 29:10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, ¿cuántos años, hermanos? 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y yo me imagino que cuando Dios le da esta palabra a Jeremías, antes de que fuera llevado cautivo Israel a Babilonia, estas palabras nunca quizás fueron creíbles por el pueblo.
¿Cómo Dios podrá traer a la nación de Israel después de 70 años en el cautiverio? Sin embargo, Dios es fiel a su palabra, a sus promesas, y Dios le muestra a su pueblo que Él es fiel. Yo os visitaré, dice Jeremías capítulo 29, versículo 10. Yo os visitaré. Continuamos leyendo el versículo 11. Dice al final, para haceros volver a este lugar. 11. Porque sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros al fin que esperáis. Entonces, dice el 12, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Y qué dice Dios? Y tiene que ver con una restauración espiritual. Primero Dios les promete al pueblo que iban a regresar. Era difícil para el hombre entender, y seguramente para los que estaban en el cautiverio, pensar que en un momento ellos tendrían que regresar porque Dios les prometió que regresarían. Pero aún más, si usted logra ver el versículo que hemos leído, dice, y me buscaréis. ¿Qué significa eso, hermanos? Bueno, vamos a leer el 12. Entonces me invocaréis. Israel antes del cautiverio dejó de buscar a Dios, fue rebelde, se fue detrás de la idolatría. Dice el versículo 12, y vendréis y oraréis a mí. Es decir, Israel dejó de orar y dejó de buscar a Dios antes del cautiverio. Y esto nos puede enseñar un principio muy importante. ¿Qué es lo que nos hace alejarnos de Dios? ¿Qué es lo que nos hace que espiritualmente nos alejemos de Dios? Recuerde esto, iglesia. Número 1, dejas de buscar a Dios. Número 2, dejas de tener comunión con Dios. Y número 3, dejas de orar a tu Dios. Cuando tú descuidas esas 3 cosas, tú te alejas de tu Dios y te vas detrás de las cosas materiales. Dice el versículo 13, y me buscaréis. Cuando nosotros decimos buscar a Dios, vamos a encontrar a Dios. El que me busca, me halla. Iglesia del Señor, Dios quiere realizar en este lugar de Timilpan un avivamiento en tu vida, en mi vida, en tu familia, en mi familia y en la iglesia. Pero eso nunca va a suceder si antes no regresamos a Dios en oración y en su palabra. Si no regresamos a Dios, seguiremos viviendo en cautiverio espiritualmente. Babilonia está en tu corazón. Te sientes solo, te sientes vacío, vas y vienes, pero al final no hay paz porque estás lejos de tu Creador. Dios muestra fidelidad. Le había dicho a Jeremías. Vamos a ver un pasaje más, Jeremías 25:8. Todo esto son promesas de Dios que dejó al pueblo de Israel antes del cautiverio. Porque recordemos que Jeremías fue uno de los profetas que le estuvo alertando constantemente y exhortando a una nación a dejar su rebeldía, su obstinación y volver a Dios. Lo que llevó a Israel al cautiverio fue rebeldía e idolatría en contra de su Creador. Jeremías capítulo 25, versículo 8. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y cuando yo leía esto estremeció mi vida, hermanos. Vamos a leer otra vez este texto y ponga atención. Estamos hablando de que Dios le habla al profeta Jeremías para que le diga a Israel: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. Es decir, el resultado de no escuchar las palabras de Dios produce en su pueblo rebeldía. He aquí enviaré y tomaré las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Me ayuda a leer? ¿Qué fue para Dios Nabucodonosor? ¿Sabe que todos los presidentes del mundo que han existido son siervos de nuestro Dios? Porque es Dios el que pone y quita reyes. Y aunque esos presidentes y esos gobernantes muchas veces oprimen, todo pasa por la permisividad de la soberanía de Dios.
Dios permitió este exilio para enseñarle a su pueblo algo. Pero Dios dice que Nabucodonosor fue su siervo. Versículo 29. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y esto fue duro para la nación, esto fue difícil. Versículo 10. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia, ¿cuántos años? Este pasaje resalta, hermanos, cómo Dios llama, y en su soberanía Dios comienza a tratar con su pueblo, a tratar con su pueblo. Versículo 12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová. Y lo cumplió, porque Dios es fiel a su palabra. Y Dios levantó a los persas, a Ciro, para llevar y derrotar a Babilonia y a Nabucodonosor. Esto es extraordinario, hermanos. Dios es fiel. Dios no se equivoca. Si alguien puede estar seguro, es en las manos de Dios. Dios jamás se va a equivocar con tu vida. Dios te guardará por muy difícil que sea la circunstancia. A veces vivimos pruebas difíciles, pero Dios sigue siendo fiel. Lo que estamos leyendo, cómo es que Dios está adelantando a los hechos, profetizando cómo iban a ser los momentos y los tiempos de una nación. Dice el versículo 12: y aquella nación por su maldad, y ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y desde aquel momento hasta el día de hoy, Babilonia nunca ha sido lo que fue en su tiempo de Nabucodonosor, que es la actual Irak. Jamás tú has tenido otro esplendor. Versículo 13. Esto es interesante, hermanos. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías. ¿Qué dice? Oh, hermanos, iglesia del Señor, Dios es fiel. Dios es fiel. Por muy lejos que estés de Dios, Dios es fiel si tú decides regresar a Él. Por muy mal que esté tu condición espiritual, Dios es fiel, y esta mañana Dios nos llama a regresar al Dios que es fiel por siempre. Solamente basta que tú decidas en tu corazón comprometerte con tu Dios, porque Dios siempre es fiel a sus palabras. Vamos a regresar a Esdras capítulo 1 y continuamos, porque no hemos podido avanzar mucho. Sin embargo, hay mucho de Dios para nosotros. El segundo atributo que encontramos en el versículo 1, donde dice que Dios despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su pueblo. Encontramos entonces de que Dios es justo. Dios es justo. Por un lado, Dios fue fiel con su pueblo. Por otro lado, Dios fue justo, porque Dios también le retribuyó a Babilonia, a Nabucodonosor, conforme a sus hechos. Es muy bonito hablar de la fidelidad y del amor de Dios, pero ¿sabe qué, hermanos? Al final, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Capítulo 2 de Esdras, versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Aquí surge una pregunta: ¿quién es Ciro? ¿Es cristiano? ¿Es judío? No. ¿Cómo es de que Ciro reconoce a Dios como su Dios? ¿Cómo es que llega una persona incrédula a reconocer a Dios en su vida? ¿Se ha preguntado? Porque Ciro no era pueblo de Dios, él era un pagano. Sin embargo, vemos cómo Dios, cuando él quiere cumplir sus propósitos, Él comienza en su soberanía, en su providencia,
a colocar las cosas para sus propósitos. Y si Dios tiene en tu vida propósitos, va a colocar todas las cosas para que tú te acerques a Él. Pero ¿sabe qué? Muchas de ellas pueden ser dolorosas, porque Dios tiene planes con nosotros. Dice el versículo 2, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Pero Ciro, tú no eres pueblo de Dios. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando, Ciro, si tú no eres judío? ¿Por qué te interesas por las cosas de Dios? Y usted ha visto algunas personas que no son cristianos y que en su ignorancia siempre procuran por las cosas del pueblo de Dios. Yo sí los he visto. Gente que ni siquiera vienen al templo, no son cristianos, pero cuando usted le habla que quiere hacer algo para la obra de Dios, ellos también están dispuestos para participar. Y ¿sabe qué, hermanos? Eso tenemos que agradecerle a nuestro Dios, que Él provee todas las cosas para sus propósitos en su pueblo. Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Judá significa casa de adoración. Es lo que significa Judá, casa de adoración. A Dios le interesaba que su pueblo regresara a adorarlo a Él. Adorarlo a Él. Y todo avivamiento comienza con una adoración con el Dios de la Biblia. Dios quiere que volvamos a Él. Tenemos que buscarle y tenemos que entender sus propósitos. Mire lo que dice Proverbios 16:9. Proverbios 16:9. Dios es quien mueve el corazón de Ciro, rey de Persia, y es Dios quien mueve el corazón de los que van a regresar. Es Dios quien mueve el corazón del hombre para producir un avivamiento. Es Dios, todo nace en Dios. Dice Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová, ¿me ayuda a leer? Y sabes que esta mañana no te equivocaste de estar aquí. Déjame decirte una vez más, no te equivocaste de estar aquí esta mañana en esta reunión, porque si estás mal, Dios quiere enderezar tus pasos. Quizás esta mañana te levantaste con el pensamiento, voy, otro culto más, ¿qué va a pasar? Déjame decirte que Dios conoce tu camino, tu corazón, y si estás mal, Dios quiere enderezarlo para su gloria y para tu beneficio espiritual. Dios produce el avivamiento en las personas. Versículo 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios el cual está en Jerusalén. Y sabes, hermano, que lo que vemos aquí es de que Dios, en su misericordia y soberanía, facilitó para que los judíos, el pueblo de Dios, pudiera trabajar para la reconstrucción del templo. Es Dios quien suministró todo para hacerlo. Yo le decía, se dice que de todos los que estuvieron en el exilio, solamente 150,000 fueron los que regresaron. Fue una minoría, fue un remanente, el que le interesó la comunión con su Dios. En este lugar, mi oración es que todos estemos cerca de nuestro Dios y de su palabra. Es mi oración. Pero según la Biblia, es un porcentaje poco el que decide. Yo espero que sean ustedes los que decidan volver con Dios y su palabra en este año 2018. Mi oración como pastor es que entendamos que no podemos ver un avivamiento en nuestras vidas si antes no regresamos a Dios y a su palabra, a adorarlo y a buscarlo. Vamos a ponernos de pie y le invito que no deje de asistir. Dios estará hablando a lo largo de esta serie de predicaciones por los próximos años.